Publiqué un reel al día durante 365 días, es decir, durante un año entero. Y hoy te traigo lo que han sido las cagadas durante todo este proceso. Ya te garantizo que son unas cuantas, pero en concreto te voy a traer 5. Y una extra que todavía a día de hoy no he sido del todo capaz de sobreponerme a ello y, bueno, optimizar lo que sería el proceso, ¿vale? Entonces, voy a ir de uno en uno y la idea es contarte lo que ha sido la cagada en sí, más cómo le he podido poner solución en algún que otro caso. Correcto, ¿no? Perfecto. Pues antes de empezar con la primera, lo que sí que te diría es que creo que después de haber hecho este proceso entero, me he dado cuenta de que por mucho que lo veamos constantemente, el proceso de creación de contenido no es moco de pavo. Y te voy a ser totalmente sincero, es un coñazo. Crear contenido no sé si mola tanto como la gran mayoría de la gente se piensa, porque el proceso es largo y es costoso y hay que dedicarle horas, tiempo y trabajo. Te dejaría caer lo que no ha sido la primera cagada como tal, pero sí el primer reto al que me tengo que enfrentar, que es el hecho de que había subestimado la creación de contenido y me pensaba que iba a ser mucho más fácil el proceso, cosa que ya te aseguro que no ha sido así. O sea, te lo adelanto desde ya. El proceso no ha sido fácil. Ha sido más un coñazo que sencillo. La primera cagada viene porque en un inicio traté de hacer algo quizá un poco más diferente a lo que estaba yo viendo en el, digamos, nicho del contenido similar al que yo sabía que iba a poder llegar. Y es que busqué todo entornos naturales, cosa que sí, creo que durante bastante tiempo aguanté haciendo eso y aguanté desplazándome a entornos naturales, cosa que, bueno, tiene su parte positiva y es que viviendo en Mallorca visité varios sitios chulos para poder grabar, pero cada vez me iba quedando más cerca de casa, hasta que al final llegó el día en el que, bueno, me afinqué en casa, busqué un entorno favorable para poder grabar y evitar que ese proceso fuese cada vez más costoso, porque como bien te he dicho al principio, cuesta grabar contenido. Por lo tanto, cuanto más grande sea la barrera que tienes que superar para poder empezar, más te va a costar. Y en mi caso, así lo fue, hasta que llegó el día en el que decidí empezar a hacerlo en casa. También por un motivo bastante sencillo, y es que quería empezar como a generar marca, pues la luz, las gafitas, el polito de minimalism, bueno, un poquito por ahí quería que fuesen los tiros. Y al final esto ha sido una cosa que me ha provocado grabar contenido de una forma mucho más sencilla, mucho más fácil y no tan costosa como lo era coger la silla, coger el trípode, el iPad, el soporte, micrófono. Así que eso sería la primera cagada. Querer hacer algo tan diferente al resto que lo que acaba suponiendo es una barrera enorme para mí para poder llevarlo a cabo. Es decir, diferenciarse está guay, sí, pero cuando tienes los medios. Por eso al final decidí hacerlo en casa. Lo que sería la segunda cagada es que durante un tiempo, tampoco muy largo, la verdad, reconozco que no fue muy largo, pero dejé de tener un banco de contenido. Es decir, yo me sentaba a grabar y grababa pues mínimo los de la semana siguiente, que a lo único a lo que me ataba era al compromiso del objetivo de cumplir el año entero, es decir, de no poder fallar. Estaba grabando un vídeo al día, editándolo en el momento y subiéndolo directamente durante 2 semanas fácilmente. Y ese proceso, ese periodo, fue horrible. Porque por pereza, por no querer dedicarle más horas, por no querer sacarle el tiempo, porque al final no es más que 1 hora a la semana lo que le dedico a lo que es grabar el contenido. Pues por no dedicarle ese tiempo, estaba perdiendo mucho más tiempo y estaba provocando que el proceso fuese todavía más costoso, porque yo tampoco estoy tan familiarizado con la creación de contenido. Entonces, al principio me costó mucho. Y durante ese periodo de tiempo la cagué de esa manera. Grababa un reel al día y lo publicaba ese día, teniendo en cuenta que había que editarlo. Y la solución a esta situación fue adquirir el compromiso de grabar mínimo una vez a la semana. Es decir, no podía fallar esa semana. Daba igual. No era negociable. ¿Y eso qué provocaba? Que yo en 1 hora era mucho más productivo, porque digo yo que entenderás
que esto no es sacar el móvil y grabar lo primero que pillas. Ya ves que no es un mega set, no es un mega estudio, pero hay un mínimo de preparación. Y si yo lo hacía mínimo una vez a la semana y estaba 1 hora, me cundía mucho más porque terminaba de grabar mínimo 7 vídeos que me servían para la semana que viene. Ya tenía un banco. Y esa semana, si grababa alguno más, es decir, si por ejemplo grababa 11 vídeos, la semana siguiente la empezaba con 4 extras, más aparte los que ya tenía de la semana anterior. ¿Sí? Es decir, que al final he generado un banco de contenido el cual me ha permitido estar mucho más tranquilo y no tener la presión esa de decir, hoy tengo que grabar sí o sí, sino que si un día por lo que sea no se podía, no se podía, pero al día siguiente había que, porque mínimo una vez a la semana. Así es como me sobrepuse a esa segunda cagada de grabar una vez al día para poder subir ese reel del día. Como tercera cagada, que bueno, no sé hasta qué punto se considera del todo una cagada, pero sí que al principio, teniendo en cuenta que odio, y esto te lo digo de corazón, odio editar, no me gusta en absoluto. Creo que es una cosa que si quieres hacerlo bien tienes que dedicarle tiempo, y tiempo era lo que menos le quería dedicar. Yo entendía que evidentemente para que el contenido saliese adelante había que dedicarle un mínimo de tiempo, pero no quería sobrepasar ese tiempo porque ya sentía que ese contenido no iba a mejorar muchísimo independientemente de las horas que yo me pasara editando, porque tampoco era experto precisamente en edición de vídeo. Y eso fue lo que al principio me supuso una cagada, principalmente porque me hacía perder mucho tiempo, porque me dedicaba a buscar imágenes de stock, me dedicaba a meter los soniditos en el momento concreto, a hacer no sé qué. Y como yo sabía que no podía dejarlo, en su lugar lo que acabé haciendo fue simplificando la edición. Es decir, siempre el mismo estilo de subtítulos. 4 pinceladas de tocar modificaciones de audio, modificaciones de imagen, lo que es la portada totalmente simple, nada de rollos ni con IA, ni con emojis, ni nada del estilo. Todo fácil, palabritas, cortita y al pie, y punto. Perder el menor tiempo posible, cumplir con el objetivo, cumplir con el día. Y al final he acabado cumpliendo con el año. Pero esto fue una de las barreras también que me encontré a la hora de crear contenido. La propia edición en sí, que ya te garantizo, es un coñazo. Y personalmente estoy orgulloso de lo que he conseguido, teniéndome que haber enfrentado a una cosa que odio tanto, tanto. Aguantamos así y encontramos la forma más óptima, más sencilla, más simple de sacar el contenido adelante. Que al final ese es el objetivo. Y es demostrarme a mí mismo que he sido capaz de poder hacerlo. Ahora, un segundo año. La cuarta cagada, que personalmente creo que es la que más te va a poder ayudar a ti para llevarlo a tu campo, para poder decir, coño, esto me sirve seguro, es el hecho de no haber empezado antes. Y te digo esto porque yo tengo vídeos grabados de antes que ni han visto la luz ni la verán. Y ha sido retrasar este lanzamiento, digamos, por miedo. Por miedo al que dirán, por miedo a la exposición, cuando la realidad ha sido que nada termina siendo tan grave como tú te lo piensas en tu cabeza. Nada, absolutamente nada. Comentarios, sí, cayeron comentarios. Risas, a día de hoy todavía cae alguna. Y más ahora que he empezado con YouTube, que es diferente. Pero te diría que la cuarta cagada es haber esperado tanto, no haber empezado antes. Porque hubiese aprendido antes todo lo que he aprendido después. Que sí, que cada cosa tiene su momento y que si no lo empecé en su momento, por algo sería, ¿no? Que estaba preparado ese día para que yo empezara lo que tú quieras. Perfecto. Pero si puedes, no lo dejes para mañana, empieza hoy. Que te sirva esto como una señal de decir, coño, esto que llevo tanto tiempo retrasando, hoy es el día. Porque de verdad, no pasa nada. Eso que te preocupa no va a acabar ocurriendo. Te lo garantizo que yo lo he vivido. El momento perfecto no existe. Y siempre vas a acabar encontrando una excusa. Te lo digo, de verdad. Y como quinta cagada y penúltimo bloque como tal, te diría el hecho de que al principio miraba mucho las visitas. Y creo que no es ni la una ni la otra, porque a día de hoy no las miro en absoluto. O sea, me la pelan por completo. Y esto creo que tampoco debería ser así, porque para poder mejorar entiendo que hay que analizar en cierta medida el contenido, ver qué está funcionando, qué no, para tirar por un sitio o por otro. Pero sí que he entendido que
las cosas tienes que hacerlas por ti, no por el resto. Porque que un vídeo se viralice, ¿hasta qué punto lo puedes controlar tú? Que sí, que hay teoría que dice que si haces esto, esto y esto, de esta manera y de esta otra, la probabilidad de que se viralice es mucho mayor. Genial. Pero también hay muchos vídeos que sin aplicar esta teoría de repente se van virales y nadie sabe por qué. Entonces, obsesionarme con los números, nunca diría que he llegado a estar obsesionado con eso, pero sí que al principio lo miraba un poco. Y no te puedo esconder que evidentemente el que ha conseguido más visitas que el resto, coño, pues me hacía cierta ilusión, ¿no? Pero el hecho de haber mantenido estable emocionalmente, es decir, ni cuando tenía muchas visitas subirme a la parra, ni que de repente un vídeo cogiese 100 visitas, he permitido que me hundiese. Entonces, creo que a nivel emocional mantenerte estable es importante. Y más si eres capaz de realmente imaginarte esas 100, 200, 500, 1000, 2000, 3000 personas, que a nivel de números de redes sociales no es mucha gente. Pero ten huevos y mételos a todos en una sala y diles lo mismo que estás diciendo delante de una cámara. Igual no hay huevos, ¿eh? De hecho, me gusta una medida que toma 3 Cobol, no sé si lo conoces, es otro youtuber. Es otro youtuber, lo digo como si yo fuese youtuber. Tócate los huevos. Él mide las visitas como si fuesen Camp Nous. Es decir, evidentemente él está a otro nivel, por supuesto, pero en el Camp Nou entran 90.000 personas. Y él cuando consigue un vídeo de 100.000 visitas, lo refleja de esa manera. Además dice que lo hacía con su padre, ¿no? Dice, papá, he llenado un Camp Nou y un poquito más con este vídeo. Dices, joder. Pues mira, es una forma bastante visual y real, digamos, de... Coño, pues es verdad que Willy Rex igual tiene 2 millones de visitas, pero coño, 100.000 están de puta madre. Y 2.000, 3.000 también están de puta madre. Porque muchos teatros no llenan tanta gente. Es lo que tiene bueno las redes sociales como tal. Así que esa sería la quinta. Y luego, como extra, te puedo traer algún popurrí de cosillas que me han ido pasando. Como por ejemplo, no tener en cuenta que volvía en un ferry y en medio del mar no tenía cobertura. Ese día no pude subir el vídeo hasta que no llegué a tierra. Porque no había cobertura y el wifi no funcionaba. No hubo forma. Lo que sí que saco de conclusión, pues 1, haberlo previsto antes y haberlo dejado hecho antes. Y 2, no me podía frustrar aquel día ni volverme loco porque no podía hacer nada más. De hecho, literalmente nada más, porque estaba en mitad del mar. Y la otra, que sería un poco más en general, es el hecho de no organizarme, ni planificarme, ni programar los reels como tal, porque eso provocaba que yo tuviese que estar atento y pendiente constantemente. Es decir, que llegaba la hora de y yo tenía que estar preparado y en disposición de subir el vídeo. Cosa que había días que de repente se me iba el salto al cielo y retrasaba el hecho de subir el vídeo. Otros días, pues evidentemente me acordaba y lo hacía. Pero creo que como objetivo para esta nueva etapa es poder hacer todo prácticamente en un día. Es decir, grabar, editar y programar todo en un mismo día. Que eso ya te lo traeré en otro vídeo si te interesa realmente, porque estoy probando cosas distintas para organizarme, ya que al final, pues bueno, entre una cosa y otra tengo bastantes frentes abiertos y creo que hoy en día la organización y la planificación es bastante clave. Entonces, a medida que lo vaya probando, pues te iré trayendo conclusiones también. Pero creo que eso sería el nuevo objetivo. Poder hacer todo en un día y olvidarme para el resto de la semana, no estar esclavo ni dependiente de tener que andar pensando constantemente en, coño, el vídeo del día. Así que esto, pues, podría ser una cagada extra, el hecho de haber estado esclavo a lo que es el proyecto en sí, y la solución sería, pues, poder organizarme de otra manera y poder programar estos vídeos. Pues estas han sido las cagadas principales que he cometido durante este proceso, que quizá a ti no te sirven porque no estás creando contenido, pero puedes aplicarlas a otro campo. Lo que sea que hagas, algunas seguro que te vale. Así que con esto daría por concluido el vídeo. Espero que, lo dicho, te haya gustado, te haya servido. Si quieres, déjalo por ahí en los comentarios. Y sobre todo, pues que parece una tontería, pero por lo que dicen los que saben, si te suscribes ayuda. No lo sé, pero bueno, puedes intentarlo y ya te lo diré. Como te digo siempre, haz cosas y pasarán cosas.